Estamos muy honrados, toda la organización, de poder tener con nosotros hoy a Robert Dean. Robert Dean es una institución ya en este ámbito porque es una persona que lleva 45 años estudiando el fenómeno extraterrestre y además lo ha hecho desde una posición privilegiada porque ha alcanzado un alto rango en el ejército, en concreto es sargento mayor de comandancia, que le permitía tener acceso a información restringida por encima del nivel de Top Secret. En concreto se llama Cosmic Top Secret, que es la mayor graduación secreta. Tenemos que agradecerle el valor que ha tenido por querer difundir aquello que muchos gobiernos están queriendo mantener en secreto. Entre otras cosas, que los extraterrestres han estado siempre en nuestro planeta, que no somos una especie autóctona y que han existido pactos entre extraterrestres y gobiernos desde los años 40 al menos. Robert es además una gran persona, estamos todos encantados con él, es este tipo de personas que desearías que fuese tu tío. Por eso voy a copiar la presentación que hacen de él en Project Camelot y lo voy a presentar con nombre de película: Robert Dean, oficial y caballero. First of all, I must say, en primer lugar, tengo que decir it's a great honor for me que es to un be enorme here. honor para mí estar aquí. I feel overwhelming gratitude for having been Siento una invited to gratitud speak at this enorme conference. por haber sido invitado a hablar, a dirigirme a ustedes en esta conferencia. I want to say a few words, Quiero first of decir all, algunas about the palabras en staff primer of lugar this program. sobre el personal organizador de este I've programa, traveled de the esta world conferencia. extensively for the He last viajado por 20 todo el mundo years. muchísimo durante los Actually, últimos I've traveled 20 the años. world extensively for the last De hecho, 50 lo he years. hecho durante los últimos 50 I've been años. at conferences here and there, He estado en Tokyo, conferencias en todas Brazil, partes, en Tokio, en Iceland, Brasil, en Islandia, everywhere. en todas partes se I oye have never y encountered nunca me he encontrado professional staff con un to equal the one that I have personal run into de at this profesionales conference. que iguale al que he encontrado The young men and en women esta who have put this conferencia. together Los jóvenes are so que han outstanding. conseguido organizar esto son tan They're fantásticos, incredible people. They're not only son brilliant, but they're warm, gente they're loving, they're fantástica. caring and No es que supportive. sean maravillosamente And I profesionales, want sino you que to son give them cariñosos, son gente que te apoya, son gente que te anima y quiero que se les dé un fuerte aplauso. I also want to make a small comment directed to the Quiero Spanish dirigir gentlemen in también the un audience. comentario dirigido a los caballeros españoles de la I've traveled audiencia. everywhere. He viajado por todas partes. Spain impresses me. España me impresiona. Este país es que es precioso, es You have a maravilloso. tremendous history. Tienen ustedes una historia fantástica. My God, Dios mío, you have heroes, you tienen have ustedes kings, héroes, saints, reyes, a santos. magnificent history of the Una Spanish. historia fantástica de la gente española. You have much to be proud of. Realmente tiene mucho de lo que But to the enorgullecerse. gentlemen here, the Spanish Pero gentlemen in a the los audience, caballeros españoles de la you have audiencia a treasure. tienen un tesoro especial, un tesoro. My God, Dios mío, Spanish women, las mujeres españolas, por favor. some of the most beautiful people, most beautiful women I have ever encountered De las are right mujeres here in más Spain. guapas que me he encontrado So, jamás amigos, son las españolas, están treasure aquí en your España. ladies, Así que protect them with care. ese tesoro, Okay, protéjanlo thank you. That's all I con needed to mucho say about cariño. Ya está, muchas gracias. Esto es todo lo que quería decir al respecto. I am a bit of an anomaly, I think. Soy un poco anómalo, creo. I think of where I've been, what I've seen, Pienso what en I've dónde he done, estado, en lo que he and visto, en sometimes donde I end he up in a state viajado. of shock. Y a veces me acabo en I estado was de on the shock. telephone with my son. He hablado por teléfono 2 or con 3 mi weeks hijo, ago. hablé con él My por son teléfono is hace 2 o 3 retired semanas. Navy captain. Spent Es 30 una years on capitana active duty in the United jubilada, Navy. trabajó en la Marina estadounidense
Eric, hijo, when perdón, I'm depressed and y le I'm dijo, sad and I'm worn down, Eric, le dije, Eric, cuando estoy deprimido, estoy de capa I'm a caída, walking example of the old Chinese sigo curse. siendo un ejemplo de la antigua maldición china, que a muchos les sonará. Esta maldición china antigua, que se remonta hace And it miles de says años. essentially, Y may dice you live in interesting times. que vivas en tiempos interesantes. Y pienso en mi hijo a veces como un ejemplo de esto, de esta maldición. In 3 wars. He estado en 3 guerras, I've had 3 professions. tengo 3 profesiones, 3 carreras profesionales que he I have ejercido, had 3 marriages. me he casado 3 veces. And I pause and I look at my second Y hago una marriage pausa, and I pienso en mi segundo think, make matrimonio. that 4 wars I've served. Bueno, a lo mejor he Not estado just en 3, but 4 4. guerras y no en 3. I think I have some Creo que... computers ready? Ah, ya está el ordenador. Ah, You're de acuerdo. there just yet. Bueno, I've pero got to todavía no he give you a acabado. little history Tengo que and I have to darles un give you poco a más de little historia, background, because un poco de many people antecedentes, porque were not muchos de born ustedes no habían ni nacido when I began my cuando journey. yo empecé mi viaje. I was assigned to Supreme Headquarters Allied Powers in Europe. Me asignaron el cuartel general en Europa en el 63. Era sargento mayor y podía solicitar y recibir las tareas que implicaban ir a París. Y bueno, en aquel tiempo ese cuartel general estaba ubicado en Roquencourt, en las afueras de París. Llegué allí en el verano del 63. Inmediatamente me llevaron a un lugar que llamamos SHOC, el centro de operaciones del cuartel general. Y cuando llegué allí, tuve una misión de alto secreto. Cuando llegué allí, esa misión de alto secreto se ascendió de nivel y llegó a alto secreto cósmico, que sería el más alto nivel de clasificación de seguridad en mi trabajo. Y había que tener eso para poder trabajar en SHOC. Me informé sobre un estudio que se estaba realizando y ese estudio recibía el título de valoración. Parece que el 2 de febrero de 1961 casi empezó una tercera guerra mundial. Y esto ocurrió de la forma siguiente. Grandes cantidades de objetos metálicos circulares volaban desde el sector soviético, iban sobrevolando una Alemania dividida, volaban hacia Occidente, muy altos, eran información y obviamente bajo control de inteligencia. Los soviéticos estaban en alerta, todas las fuerzas estaban en alerta. Estaba todo el mundo con el dedo en el gatillo sobre el botón rojo. Y, bueno, a poquitos momentos de una tercera guerra mundial, supimos que eran los soviéticos los que habían enviado esos soviéticos. Después supimos que esos objetos no les pertenecían, volaron sobre la costa de Inglaterra hacia Occidente, luego hacia el norte, por el canal, y desaparecieron de los radares de la OTAN hacia el mar de Noruega. En 20 minutos ese vuelo finalizó y un mariscal del ejército aéreo, el mando supremo de las fuerzas aéreas europeas, dijo: eso no lo podemos permitir, tenemos que descubrir qué es lo que ha pasado aquí, quiénes son estos que nos han sobrevolado y qué están haciendo aquí y por qué están haciendo las cosas que están haciendo. Así que inició un estudio en el año 1961. Yo llegué en el 63, el estudio se finalizó y se publicó en el verano de 1964. Y yo estaba trabajando en esa sala que les he dicho, lo leí,
lo estudié, no me pude separar de él. Cada vez que estaba trabajando, lo cogía, lo volvía a leer una y otra vez, y desde entonces mi vida no ha sido la misma ya. Y cuando se publicó en 1964 este estudio, las conclusiones decían lo siguiente: que aparentemente no hubo ninguna amenaza a las fuerzas aéreas europeas. Determinaron que aparentemente hubo 4 civilizaciones diferentes que fueron las que estaban yendo y viniendo al planeta Tierra. Establecieron que estas civilizaciones que iban y venían llevaban haciéndolo cientos o miles de años. Establecieron que aparentemente no hubo amenaza ninguna, porque las demostraciones repetidas de tecnologías increíblemente avanzadas indicaban a nuestras fuerzas militares en 1964 que si hubieran sido malévolos, hostiles, realmente todo habría acabado hace muchísimos años. También las conclusiones decían que se estaba llevando a cabo un programa, se estaba llevando a cabo un plan, algo estaba ocurriendo, algo se estaba desarrollando. No sabía lo que era en 1964, pero así era. Me obsesioné tanto con lo que leí que lancé yo mismo en ese viaje que me trae aquí hoy algo muy importante. Señoras y señores, mi vida ha cambiado muchísimo con el paso de los años. Cuanto más he aprendido, ya les he dicho que he estado en muchísimos sitios, en sitios en los que no debería haber estado. Con los años he hecho cosas que no debería haber hecho. He visto y aprendido cosas que cuando miro atrás, pienso, ojalá no las hubiera visto, no las hubiera sabido. Y si pudiera volver atrás y ver lo que tenía por delante, a lo mejor ni siquiera habría iniciado ese viaje. Porque ese viaje ha estado lleno de malos momentos, de dolor, de pérdida de amor, de momentos de amenazas ridículas, amenazas a mi vida, me refiero a amenazas a mi vida, pero realmente no me podía alejar de ello. Sin embargo, no me podía apartar de ello porque las implicaciones, las ramificaciones de lo que había aprendido en 1964 eran tan impresionantes. Lo que me pasó durante los años fue mi propia visión del mundo, mi propio paradigma del mundo. Todo ese paradigma se desplomó, se quedó en ruinas alrededor de mis pies. Perdí mi propia visión del mundo, mi confort. Perdí todo ese confort en el que había vivido antes. Todos tenemos nuestro propio paradigma, todos tenemos nuestra propia visión del mundo, y esto es lo que somos. ¿Cómo hemos llegado a ser lo que somos? A pensar lo que pensamos, todo está aquí, en nuestros corazones también. Y mi paradigma se desplomó a causa de lo que yo vi y aprendí. La analogía que les puedo dar es como estar desnudo y solo en una noche fría y oscura debajo de 1000 millones de estrellas. Mirar arriba y decir, Dios mío, ¿quién soy? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? ¿Hay un significado? ¿Hay un propósito en mi vida? Y cuando pierdes ese paradigma propio, esto es lo que te pasa, así es como te sientes. Me obligaron a reconstruir mi paradigma, mi visión del mundo, y he tenido un éxito relativo a la hora de conseguirlo, no total, pero sí relativo. Pero las cosas que he visto, las cosas que he aprendido, les voy a contar en esencia que para mí, lo que hablo con ustedes esta mañana es la historia más grande de la historia humana. En esencia, la historia más grande, repito, de la historia humana. Implica un hecho. Una de las civilizaciones extraterrestres avanzadas que ha estado viniendo
desde los comienzos de los tiempos, literalmente, genéticamente, creó la raza humana hace 200.000 años al menos. Nos manipularon de forma genética desde una forma inferior que ya existía aparentemente en las planicies de África Central. La mejoraron, hicieron trabajo de ingeniería sobre ello, lo manipularon genéticamente y crearon el Homo sapiens. Esa manipulación genética, y eso hay que considerarlo, sigue teniendo lugar hoy. No ha cesado, no ha finalizado, sigue teniendo lugar, continúa. Hemos aprendido que no solamente vinieron 4 grupos. Cuando yo me jubilé del ejército en el 76, al menos conocíamos una docena, que tenía aproximaciones de expertos que decían que podían ser incluso más de 100 razas inteligentes avanzadas que habían venido. También hemos sabido que no se trataban simplemente de visitas de otro planeta, de forma interplanetaria. Si hubiera sido simplemente eso, si hubiera sido simple visita de una especie inteligente de otro planeta o incluso de otro sistema estelar, esto habría desaparecido hace ya mucho tiempo. Pero hemos sabido que algunos de ellos no son simplemente interplanetarios, sino también interestelares, intergalácticos. Y en 1976 nuestra gente militar y de seguridad en Estados Unidos determinó que algunos de ellos, según parece, eran multidimensionales. Esto realmente hizo explotar a nuestros científicos. Se habían metido mucho en teoría sobre otras dimensiones en esos tiempos, pero aquí teníamos inteligencia que había estado aquí, procedente de otras dimensiones, de otros planetas, de otros sistemas estelares, de otras galaxias. Y surge la pregunta, una pregunta en nuestra mente, también entre la mente de los militares y de la gente de inteligencia. La pregunta es, ¿a dónde vamos con todo esto? ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Las pruebas se han ido acumulando y nos dicen que la raza humana aparentemente se encuentra en medio de un periodo de transición. Y yo digo que es más aún, que estamos en tránsito, sin duda. Y lo que yo he determinado, establecido, es que no se trata simplemente de una transición, sino que estamos atravesando lo que yo llamo una transformación trascendente hacia otra especie. Literalmente nos estamos convirtiendo en otra forma de vida, estamos pasándonos a otra forma de vida. Y nos están ayudando, nos están guiando, nos están vigilando, nos están monitorizando, incluso nos están dando ayuda de primera mano para conseguir soportar las dificultades de esta transición. Damas y caballeros, no solo es que estén aquí, es que están con nosotros, trabajando con nosotros. El presidente Eisenhower en Estados Unidos, él se reunió con un grupo de extraterrestres en un lugar de California llamado Muroc en 1954. Muroc se denomina ahora Edwards Air Force Base. Es una de las grandes instalaciones militares de California. Con su personal y un grupo de personal seleccionado se produjo esta reunión en 1954, en el mes de abril de ese año, cuando una de esas grupos extraterrestres vino, sobrevolaron la base 2 o 3 veces, eran 3, eran movimientos circulares, eran de color dorado, sobrevolaron la base, como digo, en un hangar. Estaba el presidente y su personal y algunas otras personas esperando. Estos objetos sobrevolaron esa zona y 2 de ellos se quedaron suspendidos sin aterrizar.
se quedaron ahí, suspendidos y quietos, con un tamaño enorme, unas dimensiones enormes. El otro llegó y sí aterrizó justo delante del hangar, donde Eisenhower y el grupo de recepción estaban esperando. En ese grupo de recepción había un arzobispo de Los Ángeles, McIntyre, y lo digo porque es bastante humorístico debido a lo que pasó. La reunión duró 2 días. Y cuando todo había terminado, los extraterrestres, y les voy a llamar Anunnakis, un término antiguo que quiere decir los que vienen desde arriba, los que vienen del cielo a la tierra. Utilizo este término en un sentido genérico porque utilizo este término Anunnaki para aplicarlo a algunos de los grupos y no solamente a este. Se volvieron a sus platillos y se fueron volando de nuevo. Y esto fue el comienzo. Algunos años después vino otro grupo y aterrizó también en Holloman Air Force Base, hacia Air de Holloman. Y este segundo grupo es al que llamábamos los rubios altos, de Tall Blondes, de otro lugar, venían de otro lugar. También se sentaron, se reunieron y hablaron e hicieron el acuerdo de ayudar, llegaron al acuerdo de ayudar. Así que conseguimos relaciones muy cercanas con 2 grupos de inteligencia extraterrestre que tenían tecnología muy avanzada, tan avanzada que ni siquiera nos podemos imaginar esa tecnología. Nosotros tenemos tecnología que al lado de la suya es como magia. Estamos realmente como especie primitiva y salvaje aquí. Ahora es cuando estamos empezando a despertar y a mirar a las estrellas y a hacer planes de futuro. Ahora, y solo ahora, es cuando nos estamos empezando a dar cuenta de que nuestra forma de guerrear tiene que acabar. Nos han dicho que no vamos a poder ir a las estrellas hasta que podamos estar juntos y unidos aquí en el planeta. Tenemos que dejar de guerrear, de hacer la guerra. Esta cosa tan asquerosa que tenemos desde hace muchísimo tiempo tiene que acabarse. Y eso lo dejaron ellos muy claro, que no nos van a dejar ir ahí hasta que crezcamos y dejemos este guerrear tan tribal y tan primitivo. El planeta Tierra en este momento está en una cuarentena. Ellos vienen y se van. Ellos nos permiten ir a la Luna, nos permiten ir a una pequeña estación espacial y nos permiten hacer algún viajecillo que otro al exterior, a lanzar nuestros satélites. Incluso tenemos programas de la NASA, incluso hemos enviado naves de la NASA a planetas. Sí, son pasitos de bebé pequeño, pero no estamos dando pasos grandes. Los que han seguido las noticias sabrán que la NASA ha decidido que no vamos a volver a la Luna. ¿Y saben cuál es la excusa? Que no nos lo podemos permitir, no tenemos dinero. Vaya basura, vaya cosa estúpida. Por supuesto que tenemos dinero para volver a la Luna. Nos han dicho que nos quedemos aquí, que no nos van a dejar volver hasta que dejemos todas estas estupideces. ¿Saben que nuestra Fuerza Aérea puso en órbita armas nucleares hace 20 años en el espacio? Y dijeron que no, eso no lo podéis hacer. Y por eso no volvemos a la Luna, porque nos han dicho que no podemos volver. No vamos a poder volver a la Luna hasta que crezcamos un poquito más, maduremos. Esto me lleva a un comentario sobre un organismo de mi país llamado NASA, NASA. Tengo un buen amigo, Richard Hopland, que dice que NASA
significa nunca una respuesta auténtica, never a straight answer. Y creo que tiene razón. Nos llevan mintiendo muchísimos años. El año pasado, en julio, estuve en una conferencia en Barcelona y fue una experiencia fantástica, con gente maravillosa, una conferencia estupenda, lo pasamos muy bien. Y en ese momento, durante la celebración del Congreso en Barcelona, Estados Unidos celebraba los 40 años desde que el hombre llegó a la Luna, el 40 aniversario. Oh, qué bien, palmaditas en la espalda, a nosotros mismos. Sabía lo que hicimos hace 40 años. Sí. Fueron a la Luna, pero nunca nos contaron lo que encontraron cuando llegaron allí. Hace 5 años la NASA admitió e incluso anunció que de forma inconsciente habían borrado 40 rollos de película del programa correspondiente a la llegada a la Luna. Bueno, por error se puede perder un pequeño rollo, incluso por error 2 rollos de película. Vale, bueno, de acuerdo, por error se pueden perder 1 o 2, pero 40, ellos dijeron 40 en el programa Apolo. ¿Qué narices tenían en esos rollos de película que nunca quisieron que se publicaran? Decían, ay, lo sentimos, se han perdido estos rollos de película y ahora no lo podemos hacer público. Las autoridades de la NASA se habían olvidado de que habían firmado un contrato con los organismos espaciales japoneses al comienzo del programa de la NASA, del programa Apolo, y había mucho dinero implicado. El organismo espacial japonés aceptó por contrato comprar todas las fotografías, una copia de cada una de las fotografías que la NASA tomara en la serie de programa Apolo. Y cuando se anunció que por error se habían perdido 40 rollos, parece que se habían olvidado de que habían vendido todo eso a los japoneses en Tokio. Algunas de esas fotografías ahora parece que están apareciendo. Estuve en Tokio hace algunos años y bueno, un investigador japonés, amigo mío, Junichi Aoi, me dijo, mira, este es un regalo, una fotografía tomada por él, 2 fotografías tomadas desde el Apolo 13, camino a la Luna. Los tenían los japoneses. Bueno, pues yo ya las tengo y de todo momento te las voy a enseñar. Y creo que son fantásticas, te dijo. Bueno, y lo son, yo lo creo también. Increíbles, increíbles. Oh, well, that's not the first one. Okay, let's go. Okay. Esa no es la primera, pero bueno. Ahí está, sí. I like to throw those pictures out, guys. Me gusta sacar estas fotos they set the stage for me. Porque para mí ponen todo el mundo en antecedentes. Me parecen fotos inspiradoras porque de ahí es de donde provenimos todos y ahí es hacia donde todos vamos con el tiempo. La última estimación que han hecho nuestros científicos es que hay más de 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. También han estimado que hay 100.000 millones de galaxias en nuestro universo conocido. Y es abrumadoramente claro que el universo tiene una vida inteligente de enorme capacidad. Y estas fotos me parecen simplemente asombrosas. Me da una sensación de que estoy viendo mi casa. Sé que he estado ahí y sé que voy a volver ahí. Todos volveremos. Todos hemos estado ahí. Y aquí tenemos las fotografías de la misión de Apolo 11. Aquí vemos el módulo lunar, la cápsula. Se supone que la foto se tomó cuando el módulo estaba a punto de alunizar
sobre la superficie de la Luna, y en ese momento alguien más voló cerca y expresó cierto interés en qué es lo que estaba pasando. Y es un objeto con un tamaño bastante grande, no una forma muy frecuente, pero bastante grande. Aquí hay otra foto. Rollo número 50, negativo 7346 del Apolo 12. Aquí está la Luna y otra visita de uno de estos tipos que están volando por ahí expresando interés. Aquí vemos otra imagen que me gusta mucho. El rollo 51, negativo 8553 de la misión Apolo 12. Es un objeto de un tamaño considerable. Y yo creo que lo que estaba pasando aquí es que los astronautas estaban con sus pequeñas cámaras viendo por las ventanas pequeñitas sacando fotos, y en esa otra noche sacando fotos de la gente de Apolo. Desde luego demuestra mucha curiosidad en lo que es por qué ocurría algo. Aquí vemos otra imagen en la misma zona. Esta línea es una línea añadida a la foto para indicar la trayectoria de este objeto. Es un objeto de tamaño considerable volando al lado de Apolo 14, y estos seguramente estaban mirando a Apolo 14 y preguntándose ¿qué diablos estáis haciendo ahí? Y aquí está el cráter Landsberg. ¿Y qué diablos es eso? Al fondo del cráter. Y eso es algo gigantesco, con varios kilómetros de diámetro. Carl Sagan, antes de morir, dijo que cuando vemos estas cosas vemos inteligencia, porque la naturaleza no se vuelve tan simétrico. Así que si vemos algo simétrico, estamos analizando algo realizado con inteligencia. Yo veo esto y me preocupa. Quizás es mi imaginación, para mí me parece un cráneo, la cara de una calavera, pero no lo es. Es simplemente una cavidad enorme dentro de un cráter, pero se parece dos ojos, pero podría ser solo mi imaginación. Otro objeto con varios kilómetros de tamaño en otro cráter en la Luna. Hay muchas cosas que se están ocurriendo allí. Por eso nos están diciendo, hola, fuera de ahí, que vosotros no podéis volver hasta que maduréis un poco. Esta es otra imagen realizada por Neil Armstrong, un objeto en forma de cigarro volando al lado de Apolo 11. Estaba ahí antes de alunizar y había mucho tráfico. Y esta gente sí demostraba mucha curiosidad. ¿Lo van a conseguir o no? Es como mirar un grupo de niños en el patio. Alguno se va a caer y quejarse, pero normalmente no interfieren, solo interfieren de vez en cuando, se limitan a observar, pero sí han intervenido de cuando en cuando. ¿Conocen ese episodio de Star Trek de la primera directiva? Nada de intervención, pues pamplinas, no existe la primera directiva. Estos interfieren cuando les interesa, y sí intervienen de cuando en cuando. Hace poco intervinieron para poner fin a la Guerra Fría, y también intervinieron para poner fin a la Unión Soviética, y espero poder tener tiempo para hablar de esos temas. Aquí estamos. Esta es una de las fotos de la agencia japonesa de investigación espacial con caracteres japoneses. Aquí está Apolo 13, camino de la Luna, y hay mucho tráfico. Aquí hay varios objetos, y aquí a la derecha, entrando en la imagen, es otro objeto. ¿Y esto? Aquí vemos la imagen positiva y la imagen negativa. Esto lo llaman la Gran Madre. Y esa Gran Madre tiene una longitud de 8 kilómetros.
Durante la carrera de mi hijo, que era comandante de portaaviones, y yo he podido visitarle en esos portaaviones, y yo entraba en estado de shock, que los portaaviones nucleares, los que se definen como la clase Nimitz, con potencia nuclear, con energía nuclear, pueden estar en una misión en alta mar durante años. Y estos portaaviones tienen unos centenares de metros y tienen una tripulación de más de 5.000 tripulantes en un portaaviones. A mí me asombra 5.000 tripulantes en un portaaviones y tenemos 11 de esos portaaviones. ¿Cuánto nos habrán costado? Seguramente seguimos con la deuda. Pero vemos a esa gran madre y estoy pensando 8 kilómetros de longitud. ¿Qué podría estar pasando ahí dentro? Evidentemente es lo que se podría denominar un porta-ovnis, porque estos objetos circulares con forma de disco que se están lanzando desde la parte delantera de este objeto, y supongo se puede llamar un portaplatillos, pero no sé cuánto puede ser la tripulación de algo tan grande. En un portaaviones Nimitz de energía nuclear tienen una pequeña tienda para comprar las cosas necesarias y entre turnos la gente puede tomarse un bocadillo, pero aquí, ¿qué se puede imaginar? ¿Hace falta boleras, restaurantes? ¿Qué se puede estar organizando aquí en un portaplatillos de 8 kilómetros de largo? A lo mejor no necesitan una tripulación tan grande. Nosotros tenemos 5.000 hombres. Ahí a lo mejor pueden tener solo centenares de tripulantes, puede haber mucha gente. Y esta es la segunda foto de la misma serie. Esa gran madre, que aquí podemos ver solo entrando en la imagen, ahora está en el centro de la imagen. Aquí está la luna y ahí están los otros objetos, ahí está esa gran madre en el centro de nuevo. Aquí está la imagen positiva y negativa y los dos objetos circulares que yo creo que son discos o platillos. Dios mío, me parece realmente asombroso. He sabido que están aquí, he sabido que están entre nosotros y de hecho he saludado a uno de ellos cara a cara y no suelo hablar de ese tema porque es un tema de la máxima sensibilidad, como pueden imaginar. Un oficial del ejército retirado lo dicen en mi país y me quieren mandar a un asilo de lunáticos. Pero yo he saludado a muchos, me han presentado en conferencias y hay una anécdota divertida que espero tener tiempo de compartir después. Y aquí tenemos otra imagen. Por cierto, NASA realiza una serie de cosas bastante bien. Desarrollan unas naves muy pequeñas que lanzan aquí y allí, sacan fotos. Y esta fotografía fue realizada por la nave espacial Mariner 9 hace unos años de una instalación en Marte. Ahora bien, estas instalaciones se encuentran en el Ecuador marciano y Mariner 9 al hacer la foto NASA tienen un título divertido, nunca lo publicaron, pero lo llaman el aeropuerto. Y yo digo de broma que aquí está el edificio de administración, el aparcamiento, la terminal principal, y esta zona de aquí
es la zona de parking de las naves. No es un aeropuerto, es un aeropuerto para naves espaciales. Está en el Ecuador y los marcianos son muy listos. Saben que para lanzar un cohete al espacio se puede sacar beneficio de la rotación planetaria si tenemos la base en el Ecuador. A nosotros nos ha costado más saber eso, pero también lo hemos aprendido. Esta es una imagen de la ciudad de Chicago, una foto aérea de una de nuestras ciudades más grandes. Lo saqué de una revista con un propósito. Esta es la imagen de Chicago y esta imagen es de una ciudad marciana del tamaño de Chicago. Bien, esta foto de la ciudad fue sacada por la misión Phobos de la Unión Soviética hace unos años. Es una foto de infrarrojos y se observan las manzanas. El tamaño de Chicago, pero está bajo superficie, está generando una enorme cantidad de calor. Y la misión Phobos sacó esta imagen y otras muchas cosas a lo largo de los años. Estas imágenes me fueron entregadas por Marina Popovich, una señora encantadora. Irina Popovich fue cosmonauta y uno de los pilotos de cazas más galardonada y se casó con otro cosmonauta, Vladimir Popovich. Creo que Vladimir ha muerto, pero Irina sigue viva. Pero hace años en las conferencias repartía esas imágenes. En Marte hay una ciudad debajo de la superficie del tamaño de Chicago y no podemos saber qué es lo que ocurre allí. Bueno, ahora estamos entrando en terrenos muy difíciles. Hace unos años conocí a un científico jubilado de NASA y he trabajado amistad con él, Norman Bergman. Norman fue con NASA incluso antes de tener su nombre de NASA. Es un hombre encantador, un científico brillante, muy bajito. Y parece que al final de la década de los 70 ya ocurrían cosas raras en Saturno, en los anillos de Saturno y en las lunas de Saturno. Parecía que existía cierto tráfico, ciertos movimientos, y los astrónomos de NASA tenían curiosidad por eso. Por eso organizaron lo que denominaron después el programa Voyager y lanzaron el Voyager 1 a Saturno en 1980 y tomaron muchísimas fotografías y quedaron atónitos al recibir las imágenes de vuelta. No sabían cómo reaccionar. Sabían que no solo había alguna actividad entre las lunas y en los anillos de Saturno, pero nunca publicaron esas fotos y mi amigo Norman pensaba que sí se iban a publicar, se deberían publicar porque era el fruto de los contribuyentes norteamericanos. Y Norman se jubiló enfadadísimo, irritadísimo, porque no se publicaron. Así que al jubilarse Norman se llevó algunas de esas fotos y publicó un libro sobre lo que habían fotografiado y lo que habían interpretado que estaba ocurriendo en Saturno. Y Norman escribió este libro, Los fabricantes de los anillos de Saturno. Pero no pudo obtener ninguna casa editorial en Estados Unidos que lo publicara. Nadie le quería hablar a Norman Goodman. Tuvo que ir al norte de Escocia para publicar el libro en Aberdeen, que lo consiguió. Lo imprimió a su propia expensas. Le presenté en San José en la conferencia de la Bahía hace unos años y a Norman le rindieron una ovación
de Ghana tenía 2 cajas de ese libro con él, no más de 50 ejemplares de cada caja, y vendió las 2 cajas, vendió todos los libros a $50 el libro. No eran nada baratos, pero después de las fotos, la que había presentado en la pantalla, y después de contar a la gente quién era Norman, se agotó esa edición enseguida. Este es uno de los anillos de Saturno. Si conocen algo acerca de Saturno, tienen muchos anillos, el anillo A, el B, etc. Tienen todos su propio nombre. 20 o 30 diferentes. Y aquí está el objeto que lanzó tantos problemas para NASA. Aproximadamente este objeto tiene las mismas dimensiones que la Luna nuestra, es decir, un diámetro de 2160 millas. ¿Hay alguna coincidencia? Me pregunto que una edad astrológica es 2160 años. ¿Puede ser solo una coincidencia? La era de Piscis, que está a punto de terminar ahora, dura 2160 años, y el diámetro de la Luna es 2160 millas. Pues sí, una coincidencia, nada más. Pues este objeto, con el mismo tamaño como nuestra Luna, autoluminiscente, bajo control inteligente, y se está trasladando entre las lunas y los anillos de Saturno. Pues la gente en NASA se sentía muy intrigada con esto. Esta es otra imagen. Aquí vemos otro anillo, pero parece un anillo incompleto. Norman me dijo que los científicos de NASA habían decidido que se estaban fabricando estos anillos, y este objeto es un objeto de construcción artificial que tiene una longitud de 2.000 millas, más de 3.000 kilómetros. Así que yo soy experto, y estos dicen que están fabricando anillos, y alguna vez les ha ocurrido a los asesores de NASA que no están fabricando, sino que están minando, están explotando los minerales y el agua de esos anillos. Así que si entramos en esos anillos, podríamos sacar minerales y agua. Si teníamos una civilización avanzada, se podría aprovechar. Estamos cerca. Ese es un buen punto, me dijo Norman. A lo mejor tienes razón, pero sea lo que sea, el objeto mide 3.000 kilómetros y está en su libro, y si tienen suerte pueden ir a una de las grandes librerías en Madrid, a lo mejor encuentren copia. En Amazon puede que lo tengan o lo pueden buscar. Supongo que costará algo más de los 50 euros, porque ya es un libro muy difícil de encontrar. Es un libro muy buscado por los coleccionistas. Pero aquí tenemos un objeto muy grande, artificial. Y aquí parece ser un chorro de algún tipo de energía. Según Norman, cree que puede ser una fábrica de algún tipo, pero tiene un diámetro de 450 millas, unos 700 kilómetros de diámetro y 3.000 kilómetros de largo. Para mí es una mina. Están sacando los minerales del anillo. Hay que pensar en lo que está ocurriendo allí fuera. Hay mucho tráfico muy pesado. Nos lo encontramos camino de la Luna, y está en nuestros cielos, están siempre por ahí arriba. ¿Qué más da si ya están aquí abajo entre nosotros? Yo estoy dispuesto a apostar, y yo no soy ningún tonto, que puede haber uno aquí en la audiencia. Ahora, no empecéis a mirar los unos a los otros con cara de pillar al sospechoso, pero yo nunca he asistido a una conferencia
donde no había al menos uno o dos agentes de seguridad nacional en la conferencia. Y hace tiempo en Nevada conocí a estos dos en la conferencia que se me presentaron un día y asisten a conferencias como este tipo, pero no para escuchar a ponentes como yo, sino que aquí asisten para monitorizar cómo vosotros respondéis a ponentes como yo. Ellos quieren vigilar vuestra respuesta, quieren saber cómo respondáis a lo que vais a escuchar en esta conferencia. Ellos han ido a Laughlin, Nevada, han asistido también en la conferencia de la zona de la bahía en San José, y están en todas partes. Uno me vino a visitar en Tucson, Arizona, cuando trabajaba con el departamento de Sheriff, y vino a mi oficina y estuvo más de media hora hablando conmigo. Un señor encantador, tendría 40 años, un joven, un muy buen conversador. Y los dos agentes de seguridad vinieron a Laughlin, me felicitaron por la presentación que había hecho, me agradecieron mucho lo que les había dicho. Yo estaba ahí durante el descanso hablando con ellos y tenía una mala sensación. Yo tengo una intuición muy desarrollada a lo largo de los años. Y estaba pensando, aquí hay algo que no va bien, algo no encaja. Estuve hablando con ellos unos 15-20 minutos y eran unas personas encantadoras, una pareja, hombre y mujer, parecían marido y mujer. Pero después de unos 15 minutos le miré al hombre y dije, no sé por qué, pero le dije, ustedes no son de aquí, ¿verdad? Y la mujer se puso a sonreír muy ampliamente y me miró con esa sonrisa amplia y dijo, no, de aquí no somos. Me sentí avergonzado. Bueno, no me refería a Nueva York o Los Ángeles o Seattle, no me refería a eso. Sí, no se preocupe, yo sé a qué se refería. Sí, de verdad que no son de aquí. Y me volvió a decir, son una sonrisa dulce, no somos de aquí. ¡Ay, tonto que soy! ¿Y de dónde son? Y volvió a sonreír amablemente y me dijo, si le dijera de dónde venimos no me entendería. Y no lo dijo con acritud, no lo dijo para avergonzarme, era un comentario llano y sencillo. Si se lo dijera, no me entendería. Y tenía de nuevo la intuición de que venían de otra dimensión. Ahora, llegó la conferencia de la zona de Bahía en San José otro año después y vino la misma señora también con la misma sonrisa. No vi al otro, pero ella me vino, la misma señora, con una gran sonrisa. A usted no le creyeron cuando lo contó, ¿verdad? No, efectivamente, no me creyeron cuando lo conté, pero lo comparto con todos ustedes aquí hoy, porque yo soy una persona seria y creo sinceramente que tenemos que ampliar nuestros conocimientos y tenemos que entender que somos una parte muy, muy pequeña de un universo casi infinitamente lleno de vida, y es un universo glorioso. Phobos 2. Esta imagen de Phobos 2, una nave rusa, y cuando estaban analizando Marte con su Phobos, este objeto subió de la superficie de Marte y chocó con el Phobos 2 con bastante fuerza como para sacar Phobos de su órbita. Y con eso terminó la sesión de fotos. Pues este es un objeto que salió de la superficie de Marte, lo que está ahí abajo, es una de
de las últimas imágenes capturadas por Phobos 2. Por cierto, Phobos tiene el nombre de una de las lunas de Marte. Las dos lunas son Phobos y Deimos. Y Phobos tiene un diámetro de unas 12 millas, unos 20 kilómetros. A los rusos les interesaban porque les parecía una luna artificial. La ESA, la Agencia Espacial Europea, ha sacado imágenes y se saca ahora la idea de que se ha determinado que la luna de Marte, de Phobos, es artificial. Es una luna de menos de 20 kilómetros. Es casi nada. En Estados Unidos, y me enorgullezco de decirlo porque conozco a muchos de ellos, pero Estados Unidos dispone de un grupo de visionados remotos en las fuerzas militares. Hace años son personas muy intuitivas, con muchas capacidades, y ellos lo que hacen es analizan lo que quieran. Estos visionados militares están observando la presencia alienígena en nuestro planeta y han determinado que en nuestro planeta hay un gran número de instalaciones extraterrestres en la superficie del planeta y llevan aquí bastante tiempo. Este es el territorio del norte de Australia. Aquí está Alice Springs en el centro del continente y esta X marca la instalación conocida por el nombre de Pine Gap. Pine Gap es la instalación mayor del Sistema Nacional de Seguridad del planeta. Por cierto, la NASA es una de las agencias federales más secretas y hay una instalación de NASA en esa zona de Pine Gap y justo debajo hay una instalación extraterrestre gigantesca. Hombre, voy a tener que tratar esto con cierto humor porque los militares que lo estaban visionando y confirmando sus propias interpretaciones han determinado que esta es una instalación de descanso. Se denomina RIR, descanso y recreo, ¿no? Recreo y relajación. Y cuando es soldado en combate en medio de la guerra, de vez en cuando sacan a los soldados del frente y le mandan a una zona para poderse adecentar, comer un poco mejor, tomar un par de cervezas para relajarse. Y eso se denomina relajación y recreo. Y estos militares encargados de visionar estas imágenes han determinado que esa base, esa instalación alienígena es una base de relajación y recreo subterránea. Y eso no es humor. Si tienen que tratar con los seres humanos van a necesitar R más R, relajación y recreo. Si están trabajando con los terrícolas, como nos denominó Stephen Hawking, una raza avanzada de monos, van a necesitar ese descanso. Y esto parece ser que es lo que está ocurriendo en la instalación subterránea de Pine Gap. Y luego tenemos en la zona suroriental de Alaska, hay una montaña que se llama Mount Hayes. Y hay otra instalación alienígena debajo del Mount Hayes en Alaska. Uno de estos militares más talentosos fue llevado a Mount Hayes por un agente de alto rango dentro de la Agencia Internacional de Inteligencia, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, y se asustaron. No llegaron a penetrar en el centro porque es un centro muy oculto.
no lo quieren descubrir. Pero gente lleva trabajando allí desde hace miles de años. Seguro que conocéis todos a Zecharia Sitchin. Es un académico judío muy respetado. Yo le admiro mucho. Alguien le preguntó una vez, ¿cuándo van a volver los Anunnaki? Y la respuesta de Zacarías fue que le hace pensar que se marcharon alguna vez. Nunca se han marchado, siempre han estado aquí. Pero aquí tenemos a Mount Hayes. Pero vamos a seguir. Todo el mundo conoce lo que está ocurriendo en Zimbabue, ¿verdad? Hay un loco tonto que se llama Robert Mugabe. Y si hay algún zimbabueano en la audiencia, le pido disculpas, pero no hay discusión. Hay que enterrar a Robert Mugabe en una casa de locos. Pero dentro de Zimbabue hay una instalación alienígena, una de las más antiguas en África. Los Anunnaki llevan aquí más de 200.000 años. Y un investigador con el nombre de Tallinger dice que ha descubierto minas de oro con herramientas dentro que tienen más de 200.000 años de antigüedad. A Roy Telles le va a encantar esa noticia. Ahora, buena gente, España. Mount Perdido. Mount Perdido. Is one of the major active extraterrestrial facilities de las instalaciones extraterrestres más activas y más grandes que hay en el planeta. Lleva ahí varios miles de años aquí en nuestro país. Y bueno, no os puedo aconsejar que fuerais con vuestras botas de esquí allí. No lo voy a hacer porque está muy claro que la gente que ha subido a ese monte perdido ha intentado ver algo que parece haber desaparecido. Y muchos de ellos se han perdido. Muchos se han perdido en Monte Perdido. Así que, bueno, realmente es algo fascinante que esté aquí en España. Sin embargo, no os aconsejaría que fueseis allí con vuestro equipo de nieve. Aquí tenemos una de las imágenes de Saturno más recientes. Aquí vemos algunos de los anillos. Y aquí tenemos otra gran nave nodriza. Esto se fotografió en los últimos 5 años. Como veis, la NASA sigue interesada en los anillos de Saturno. Debido a estas grandes naves nodrizas que hay aquí. No he oído ningún cálculo aproximado del tamaño, pero creo que es un tamaño bastante grande, lo podemos ver por la sombra. Está moviéndose, es obvio, y la NASA los llama vehículos electromagnéticos. Paul Norman, bueno, esperaba que facilitasen esta información, pero no lo hicieron. Él lo hizo. Y creo que vendió todos los libros que se publican. Otro, son anillos preciosos y aquí tenemos otra nave nodriza. Yo diría que es de una longitud de algunos miles de millas. Perdone, pero voy a hacer algo que tengo que hacer. Voy a empezar, cuando empiezo a hablar de mi tema favorito se me seca mucho la garganta. Además estoy violando mi seguridad nacional y cuando lo hago se me seca aún más la boca porque sigo sufriendo la posibilidad de que me lleven a la cárcel y tenga que pagar una altísima multa. Pero aquí lo tenemos, una nave nodriza en los anillos de Saturno. Bueno, siento mucha emoción cuando miro esta foto. Esta es nuestra madre. Nuestros antepasados la llamaban Gaia, una diosa, Gaia, la diosa de la vida. Yo llego a la conclusión a la que han llegado muchas personas, que esta preciosa mujer está viva, tiene una criatura viva, con corazón, con sistema respiratorio, sistema circulatorio.
es nuestra bendición, nuestra madre. Pero voy a decirles lo que ellos piensan sobre ella. Y realmente no he venido aquí para mentirles desde tan lejos. Ellos la miran desde allí, desde fuera, como un parque zoológico en este cuadrante del espacio. Y si yo les dijera, viven en un zoo, me dirían, bueno, ¿qué? Este zoológico sería uno de los más ricos de la galaxia, y parece que la flora y la fauna de esta preciosa mujer es casi infinita. Ustedes, vosotros sois parte de la fauna. Estáis en ese zoo, chicos. Y esto nos lleva a hacer algunos comentarios, bueno, que algunos son desagradables, que aparte del lado humorístico, aparte de Stephen Hawking, que dice que somos una tribu de monos avanzada, a mí no me ofende la idea de que yo sea parte de la fauna de este zoo tan bonito. De hecho, lo encuentro bastante divertido. Esta es una fase de mi vida que, bueno, sé de Shakespeare, de sus historias, de sus obras de teatro, de sus tragedias, y acabó con sus comedias. Como Shakespeare, yo estoy ahora en la fase de la comedia. Y cada vez que voy al baño, en medio de la noche me miro al espejo y me echo a reír. Me entra la risa. Y bueno, os podéis imaginar así, viéndoos al espejo desnudos, y la verdad es que estáis bastante equilibrados. Y es parte del humor. Yo no tengo muchas oportunidades de humor en mi vida, así que realmente, bueno, no me divierto tanto, así que bueno, encuentro mi diversión mirándome al espejo en el baño. Es entretenimiento barato. Pero de verdad es un planeta precioso, precioso, y no le estamos tratando bien. Como he dicho, ella está viva, y yo lo creo de verdad, creo que el universo está vivo. Estoy convencido, y lo sé de verdad, que estamos inmersos en un océano de inteligencia consciente. Y me he visto a mí mismo de muchas formas. En los últimos años he tenido muchas experiencias externas. He tenido una serie de experiencias remotas, excursiones, en las que yo literalmente he salido y he ido allí. Y les puedo decir que algunos de vosotros seguro que habréis hecho lo mismo, y a lo mejor lo hacéis todas las noches cuando soñáis, os vais y tenéis ahí fuera todo tipo de experiencias. Dejadme que os diga que no os estoy contando algo que no sepáis. Hasta cierto punto pienso que estar aquí hoy me hace estar predicándole a un coro de alguna forma, porque sé que la mayoría de vosotros sabéis exactamente de qué os estoy hablando, y muchos de vosotros estáis muy por delante de donde yo estoy, de hecho. Gracias. Pero no sois un ser humano que está teniendo una experiencia espiritual. Alguien dijo hace algunos años que somos seres espirituales teniendo experiencia humana. Yo os digo que debéis disfrutar de cada momento de esa experiencia, porque es muy breve, increíblemente breve. Os encarnáis aquí, os hacéis un cuerpo humano, crecéis, a lo mejor llegáis a 70, 80, 90 años de edad si tenéis mucha suerte, como ese colega que ha cumplido 90 años, pero estáis sois seres espirituales con una experiencia humana temporal. Llegáis a este planeta, os encarnáis, porque el planeta Tierra es uno de los mejores lugares de la galaxia. Es una escuela dura, sí, es una escuela difícil. Y si podéis venir al planeta Tierra algunas veces, muchas veces, y tener éxito, hacer cosas bien, aprender, crecer, entonces os dan un pequeño certificado de plata.
No bromeo, me está pasando a mí. Yo quiero un certificado de oro, no de plata. Y ellos me lo dan de plata. Y he estado varias veces, probablemente he tenido unas 200 vidas ya. Bueno, he vuelto varias veces y esta vez he vuelto para ver a viejos amigos y para aprender un poco más. Y para serles honesto, uno de los motivos por los que sigo aquí y sigo aquí delante de ustedes en este escenario esta mañana es porque he sentido la obligación de compartir con vosotros lo que he visto y lo que he aprendido, porque es importante. Después de 81 años de vida he llegado a la conclusión de que todas las cosas que puedo compartir con vosotros se resumen en dos. He aprendido que no hay muerte, que la muerte es una ilusión. El cuerpo muere, pero tú no mueres. Y he aprendido lo que quizás sea lo más importante de todo. Mi tiempo de escuela, de escolarización en el planeta Tierra, me ha hecho creer que hay un Dios, que hay un creador que es cariñoso, que nos cuida y que ha impuesto una ley cósmica que se llama karma. Un antiguo amigo mío hace 2000 años en Galilea intentó desesperadamente comunicar algunas de estas cosas y dijo que lo que has cosechado, eso recoges. Lo dice en la Biblia. Hasta la última semilla. Me hicieron falta algunos años para entender que era esto, que era la última gota, la última semilla. Esto lo ponían en el alfabeto hebreo. Y esta pequeña moneda también en el alfabeto hebreo. Cuando Jesús de Galilea dijo, se cosecha lo que se siembra, hasta la última gota. Esa es una ley cósmica, es un hecho. Y nuestro Creador, nuestra fuente, hizo efectiva esa ley y estamos viviendo nosotros bajo esa ley. Bueno, ya me están diciendo que me quedo sin tiempo. Pasa siempre, siempre. No me he metido ni en la mitad de lo que quería explicar y ya me dicen que estoy sin tiempo. Perdónenme, es que hablo muchísimo, me he ido por las ramas y he hablado de algunas cuestiones relacionadas con la historia de todo esto. Pero sí estáis viviendo tiempos increíbles y el hecho de que estéis aquí no es un accidente. Escogisteis venir. Escogisteis venir para servir, para aprender y para aprender a aprender. Y yo creo que el motivo por el que estáis aquí hoy me dice que estáis en la trayectoria, que sabéis lo que es el amor. Y en los últimos 3 días he tenido más amor que compartir que el que he tenido en los últimos 5 años. Bueno, eso me pasó también en Barcelona. Es que vosotros, los españoles, sois maravillosos, de verdad. Tenéis el corazón en todas partes y lo dais. Me lo habéis dado y os lo quiero devolver. There's something I want to share with you before I leave. Antes de irme hay algo más que quiero compartir con vosotros. Como he dicho, estáis atravesando esta transición, esa transformación trascendente. Los últimos 200 años han sido un infierno en este planeta. Yo soy un niño del siglo XXI. Realmente, mi hermano murió en Francia en la Primera Guerra Mundial. Los últimos 100 años han sido tremendos, muy dolorosos. Tengo un nieto que se está muriendo en Kansas debido a heridas que recibió en Irak.
está incapacitado al 100% y solamente tiene 33 años de edad. Pero quiero deciros que las dificultades no han terminado todavía. Hay tiempos duros por delante. Volcanes, tornados, terremotos. Fijaos en las guerras que están teniendo lugar. Afganistán todavía, en Irak. Todavía no ha terminado todo ese horror. Las cosas van a ponerse difíciles en los próximos años y quiero que vosotros os enfrentéis al futuro con valor y con amor. Y cuando las cosas se pongan difíciles, oscuras, cuando se haga de noche y os sintáis solos, a veces, hay algo que quiero que recordéis. Quiero dejaros con una cita de uno de mis escritores favoritos, León Tolstoy. Dijo que hay algo en el espíritu humano que va a sobrevivir y va a prevalecer. Hay una lucecita que está encendida en el corazón del hombre que no se apagará, no importa lo duro que se haga el mundo. Y en el espíritu de esa lucecita quiero decir que Dios os bendiga a todos. Os quiero, aprended a quereros más unos a otros, Vaya con Dios. que vayáis con Dios.